Dejaron de llamarme. Luego dejaron de responder. Y por último, dejaron incluso de abrir mis mensajes. Durante mucho tiempo, me convencí de que estaban ocupados, que los niños crecen, crean sus propias vidas, y que eso era natural. Pero en el fondo, algo me dolía, algo que intentaba alejar con excusas, pero que nunca dejaba de doler. Lo que dolía no era la falta de llamadas, era el silencio que sabía a castigo, como si hubiera hecho algo imperdonable y nadie tuviera el valor de decirme qué. Un día me quedé horas delante del móvil, mirando ese último visto sin respuesta, y en ese vacío de la pantalla me di cuenta de que quizá lo que estaba vacío era nuestro vínculo. De repente me convertí en una extraña para mis propios hijos, y fue en ese momento cuando empecé a preguntarme, ¿dónde me había perdido? El dolor de un padre anciano no es la soledad en sí misma, es la sensación de haber sido descartado, de ser recordado solo como el que estorba, como si los años que pasé luchando, trabajando, renunciando, hubieran sido borrados con un gesto de desprecio. Recuerdo un día en particular. Había hecho la comida, simple pero abundante, arroz, carne asada, ensalada fresca. Fue un intento de reconectar. Invité a mi hijo menor. Vino, pero se quedó hablando por el móvil todo el tiempo. Apenas me miró. Comió rápido. Cuando le pregunté si quería café, dijo secamente, «Como quieras, papá. No hace falta que te esfuerces». Esa frase resonó como un puñetazo. No tienes que esforzarte. Ese día me di cuenta de que no era solo cansancio, era rechazo, era frialdad, era su forma de decirme que ya no era bienvenido ni como padre ni como presencia. Y entonces me surgió otra pregunta. ¿Fui un buen padre? Porque si lo hubiera sido, ¿me estarían tratando así? No sé si alguna vez has experimentado esto, pero si lo has hecho, lo entiendes. No estamos hablando de peleas, desacuerdos ordinarios. Estamos hablando de un profundo desapego emocional, una especie de abandono que ocurre cuando la persona aún está viva. No hay carta, no hay despedida, no hay explicación, solo ausencia y silencio. Durante años intenté convencerme de que era culpa suya, que los niños de hoy ya no respetan a sus padres, que el mundo ha cambiado. Pero eso era solo mi orgullo tratando de protegerme de la verdad. La verdad era que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando comencé un viaje, doloroso, lento, pero transformador. Un viaje de reconquista, de reconexión, de redención. Y esa es la historia que quiero contarte ahora. Porque si tú también sientes que has perdido el respeto de tus hijos, quizá aún estés a tiempo. Tal vez todavía hay un camino, pero antes de nada, necesitas el valor de mirar hacia adentro y dar el primer paso, incluso si no hay garantía de retorno. Todo empezó con orgullo, pero no ese hermoso orgullo que te da una sensación de dignidad. Era otra cosa, el tipo de orgullo que disfraza viejas heridas con autoritarismo, que confunde el respeto con el miedo, que se esconde detrás de la frase «En mi casa yo mando». Crecí en una época en la que papá era el rey. Nadie lo cuestionaba. La última palabra era mía. Y durante mucho tiempo pensé que eso estaba bien, que así era como debía actuar un padre. Cuando mis hijos empezaron a crecer, a pensar por sí mismos, a querer sus propias ideas, algo en mí se alteró. No lo dije en voz alta, pero por dentro pensé, me están desafiando. Y cuando ese pensamiento se instala, todo lo que sigue es defensa. Empecé a endurecerme. Los pequeños conflictos se convirtieron en peleas. Cosas sencillas, como un retraso, un tono de voz, una opinión contraria, se convirtieron en afrentas, personales. Y cada vez que me contradecían levantaba la voz, y cuanto más alto hablaba, menos me escuchaban. Recuerdo una conversación en particular con mi hija. Ella quería hacer un programa de intercambio, algo que nunca había imaginado, para ella. Cuando me lo dijo, le contesté secamente, «Es una locura. ¿Vas a dejarlo todo? ¿Vas a tirar tu vida por la borda?» Intentó argumentar, explicar, decir que era importante para su crecimiento. Pero no la escuché.
Solo quería acabar de una vez. Mientras estés bajo mi techo, depende de mí. Ella se calló. Y ahí fue cuando algo murió entre nosotros. No, fue esa pelea lo que nos separó. Fue la suma de todas las veces que elegí tener razón antes que tener un vínculo. Cuando preferí ganar la conversación y no aceptar el dolor que había detrás. Por fuera, yo era el padre firme, pero por dentro era un hombre temeroso. Miedo de perder el control, miedo de que ya no me necesitaran, miedo de no saber cómo lidiar con lo nuevo. Mi hijo mayor solía decir, «Papá, no queremos pelear contigo, solo queremos hablar». Pero yo ya no sabía hablar, sabía ordenar, sabía cómo cortar, sabía cómo reaccionar, no sabía cómo escuchar, y poco a poco se fueron distanciando. Primero físicamente, luego emocionalmente. Llegó un momento en que nuestras conversaciones se reducían a «¿Va todo bien? Llama, ¿necesitas algo? Adiós, papá». Y yo fingía que no dolía, que era normal, que solo era una fase, pero en el fondo lo sabía. Había perdido mi lugar como padre. Me había convertido en una autoridad sin afecto, un nombre sin presencia. Hoy, miro atrás y veo que no fue un gran error lo que me alejó de mis hijos. Fueron pequeñas decisiones cotidianas, pequeñas sentencias duras, pequeñas ausencias, muros, ladrillo a ladrillo, levantados por mi orgullo. Tardé décadas en darme cuenta de esto. El respeto no se impone, se construye. Y el cemento de esta construcción está hecho de escucha, presencia y humildad. Y cuando uno comete un error, como me ocurrió a mí, solo hay una manera de reconstruirlo, bajándose del trono, volviendo a ser humano. En el proceso, aprendí que el primer paso para recuperar el respeto es admitir que lo he perdido. Y esto solo es posible cuando cae el orgullo, cuando el padre autoritario deja paso al hombre vulnerable. Y fue allí, sobre este terreno de verdad, que comencé a reconstruirme. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Era mi cumpleaños. Ese día me levanté temprano. Me duché, me puse una camisa limpia, puse la mesa con 2 tazas de café, como si esperara a alguien. Como si el simple hecho de poner un sitio más bastara para recordar el momento en que entraron corriendo en la cocina, todavía en pijama, diciendo, «¡Feliz cumpleaños, papá!». Esperé toda la mañana. Nada. Pensé, deben de estar ocupados. Quizá me llamen por la tarde. Llegó la tarde. Llegaron las horas. Pasaron los minutos. Y con ellos, el sonido más cruel de la vejez. El silencio absoluto. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni un seco «cumpleaños feliz» de última hora. Solo el tic-tac del reloj de la cocina, marcando el paso del tiempo. Cada segundo un recuerdo, cada minuto una ausencia. Y entonces, por primera vez, me di cuenta. Yo ya no formaba parte de sus vidas. Yo era una figura del pasado, un recuerdo incómodo, tal vez incluso una fuente de vergüenza. Me senté en el sillón del salón, el mismo lugar donde tantas veces me había dormido con uno de ellos en mi regazo, pero ahora el sillón estaba vacío, y yo también. Y lloré. Lloré como una niña, pero no por estar sola, no por no recibir felicitaciones. Lloré porque en ese momento me di cuenta de que la soledad que me rodeaba tenía un nombre. Consecuencia. No era mala suerte, no era maldad, no era pura ingratitud, era el eco de mis elecciones. Por primera vez, dejé de culparlas, de repetir esas frases amargas, «Un hijo que se aleja no es bueno». En mis tiempos respetábamos a las mamás y a los papás. Solo lo apreciarán cuando yo haya muerto. No. Ese día me callé y me miré en el espejo. La pregunta que siempre había evitado finalmente salió, fuerte y clara. ¿Qué hice para perder mi lugar como padre? Y más aún, ¿hay algo que pueda hacer para volver a merecer ese lugar? No era una pregunta sencilla, porque hasta entonces había creído que el amor de los hijos era incondicional, que bastaba con haberles dado un hogar, comida y educación, pero me di cuenta de que el amor sin presencia
se convierte en deuda, que el cuidado sin escucha se convierte en mandato y que la autoridad sin afecto se convierte en miedo. En aquel cumpleaños no recibí ningún regalo, pero recibí el mayor regalo de todos, la comprensión de que necesitaba cambiar. Y esa toma de conciencia, por dolorosa que fuera, también fue liberadora. Porque si su distanciamiento era el resultado de mis actitudes, tal vez la reconciliación también pudiera serlo, pero no bastaba con querer. Había que actuar. Tenía que volver a aprender a ser padre. Tenía que mostrarme como alguien capaz de arrepentirse y reconstruir. Fue en ese momento de mi vida cuando dejé de esperar a que vinieran a mí y empecé a pensar en cómo podía llegar a ellos sin exigirles, sin culparles, sin victimizarme. Fue el día más solitario de mi vida, pero también el más importante, porque ese día nació la pregunta que guiaría todo lo demás. ¿Cómo puedo ser ahora el padre que aún merecen tener? El reencuentro no fue con abrazos, fue con silencios. Conseguí concertar un café con mi hijo mayor después de meses insistiendo. Aceptó, pero dejó claro: no quiero una conversación larga. Estuve de acuerdo. No era el tiempo lo que importaba, sino la oportunidad de volver a estar frente a él. Llegué pronto. Elegí una mesa en un rincón más tranquilo. Cuando apareció, estaba diferente, más serio, más comedido. Se sentó y me saludó con una inclinación de cabeza. Ni un toque, ni una sonrisa. Durante los primeros 10 minutos, hablé solo. Comenté el tiempo, sobre un libro que había leído, sobre la remodelación de la casa, cosas pequeñas, casi tontas, pero que me servían de escudo. En realidad, intentaba evitar el vacío, evitar enfrentarme a lo que realmente había que decir, hasta que él me interrumpió. Me miró a los ojos y dijo: «Papá, ¿has venido a hablar o a enseñar otra vez?» Aquello me atravesó como una cuchilla. Mi primer impulso fue defenderme, decir que exageraba, que solo quería hablar. Pero me detuve. Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo me bajé la armadura. «He venido a escucharte», respondí, «porque por fin me he dado cuenta de que escuchar es más importante que tener razón». Calló, pero ahora el silencio era diferente. Un silencio más ligero, más receptivo, como si algo se hubiera desarmado también en él. Y en ese momento algo cambió. No mucho, pero lo suficiente para empezar. Empezó a hablar. Primero de forma contenida, como quien prueba el agua antes de zambullirse. Luego, con más coraje. Habló de su adolescencia, de cómo siempre se sintió juzgado, siempre corregido, nunca bienvenido. Habló de su miedo a cometer errores a mi lado, la dificultad de ser él mismo sin sentirse inadecuado. Oír eso fue como recibir un puñetazo en el estómago, pero me quedé. No me resistí. No lo justifiqué. Me limité a escuchar, porque no era el momento de defender mi historia como padre. Era el momento de abrazar su historia como hijo. Cuando terminó hubo un largo silencio, y entonces dijo: «No sé si puedo volver a confiar en ti, pero verte aquí hablando así es un comienzo». Eso fue todo. No hubo abrazo, no hubo perdón inmediato, pero hubo algo aún más importante: una apertura, una grieta, una señal de que tal vez todavía había espacio para empezar de nuevo. Salí de aquel café sintiéndome más ligera, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque me di cuenta de que la reconexión no viene de grandes gestos, viene de escuchar, y que volver a aprender a hablar con un hijo adulto es, ante todo, volver a aprender a callarse, a escuchar, a respetar el tiempo del otro. Ese día dejé de ser el padre que habla y me convertí en el padre que escucha. Y fue ahí, en ese simple gesto, donde di el primer paso real para recuperar el respeto perdido. Pedir perdón fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. No porque no sintiera arrepentimiento. Lo sentía, lo había sentido durante mucho tiempo, pero algo dentro de mí me impedía verbalizarlo, como si admitir la culpa fuera una traición a la imagen de padre que me había forjado toda la vida. Firme, seguro, inquebrantable.
En mi generación, un hombre que se disculpaba era visto como débil, más aún como padre. Nos enseñaron que quien reconoce los errores pierde autoridad, pero de lo que no me había dado cuenta hasta entonces era de que la autoridad sin verdad no es más que una fachada. Recuerdo el día en que finalmente me armé de valor. Era una tarde sentado junto a mi hija en un banco de una plaza. Ella había accedido a reunirse conmigo después de muchos intentos por mi parte. Hablamos de cosas sencillas, caminamos un rato, pero sentí que necesitaba ir más lejos. Sentía que las palabras estaban atascadas en el fondo de mi garganta, hasta que, incapaz de aplazarlo más, la miré a los ojos y le dije: «Perdóname por no ser el padre que necesitabas, por hablar demasiado, por no escuchar lo suficiente, por ser duro cuando necesitabas afecto, por confundir presencia con imposición». Ella permaneció en silencio. Mucho tiempo, tanto que por un momento pensé que no me escucharía, que me ignoraría como quien ya no espera nada, pero al cabo de un rato se limitó a responder: «Gracias por decir eso». No hubo abrazos, ni llantos, ni reconciliación instantánea, pero en ese pequeño gracias oí algo que no había oído en mucho tiempo. Respeto, no el respeto que viene del miedo, sino el que viene de la honestidad. El valor de despojarse del orgullo. Fue entonces cuando lo entendí. Reconocer no me hacía débil, me hizo humana. Y por primera vez, mi hija no se enfrentaba a un padre que mandaba, sino a un hombre que reconocía su humanidad, con defectos, arrepentimientos y el deseo de hacer las cosas de otra manera. Ese momento abrió un nuevo espacio entre nosotros, un espacio real, no un retorno inmediato a la intimidad perdida, sino una base nueva y sólida en la que quizá pudiéramos construir algo mejor. Aprendí que el verdadero respeto no nace de la rigidez. La rigidez aliena, silencia, endurece. Lo que acerca es la humildad, y la humildad no tiene edad. No importa si tienes 50, 60 o 70 años, siempre es tiempo de aprender. Siempre es tiempo de mirar atrás y decir: «Podría haberlo hecho mejor». Y eso no borra lo que fue, pero transforma lo que aún puede ser. Después de aquel día, empecé a darme cuenta de que ser padre no era mandar, era acompañar. Y para acompañar a alguien hay que caminar a su lado, no delante. Despojarme del papel de padre perfecto fue doloroso, pero liberador, porque me di cuenta de que, al fin y al cabo, los niños no esperan padres perfectos, esperan padres con el valor de cambiar, con el corazón abierto para empezar de nuevo. Y en aquel banco de la plaza, con el sol poniéndose tras las ramas, dejé de ser el padre que quería controlarlo todo, y me convertí en el padre que solo quería estar allí, entero, sincero, dispuesto. Después del reencuentro vino lo que nadie cuenta, el trabajo diario. Pensé que una buena conversación bastaba para cambiarlo todo, que una reconciliación emocional resolvería el vacío acumulado durante tantos años. Pero las cosas no funcionan así. Las relaciones no se resuelven con un café. Se construye gota a gota, gesto a gesto, palabra a palabra, silencio por silencio. Empecé, poco a poco. Me ofrecía ayudar. Con el nieto, con pequeñas tareas, con lo que necesitaran. Pero a diferencia de antes, lo hice sin sermonear, sin esperar reconocimiento, sin ponerme en el centro de nada. Lo hice porque quería estar allí, y más aún, porque me di cuenta de que la verdadera presencia es la que sirve gratuitamente. Corté la hierba del jardín cuando supe que mi hijo estaba cansado. Llevé medicinas a mi hija cuando tenía gripe, y sobre todo, respeté su tiempo. No forcé la intimidad, no exigí retroalimentación. Cada mañana enviaba un mensaje, sencillo: «Buenos días, hijo. Espero que estés bien. O si no, estoy pensando en ti. Cuídate». Sin enlaces, sin consejos, sin preguntas invasivas. Solo presencia, y durante mucho tiempo no obtuve respuesta. Pero seguí adelante, porque el respeto no se recupera con la insistencia. Florece con la constancia. Recuerdo un día en particular, llovía mucho.
Estaba en casa leyendo un viejo libro cuando sonó el teléfono. Era él, mi hijo pequeño. Contesté pensando que pasaba algo, pero me dijo, «No es nada, papá. Solo quería oír tu voz». Me quedé en silencio unos segundos. Se me aceleró el corazón, y antes de que pudiera decir una tontería, añadió, «Estoy recordando el día que fuimos a pescar, cuando era pequeña. ¿Te acuerdas?» «Sí, me acuerdo. Lo recuerdo como si fuera ayer». Pero en ese momento me di cuenta de algo más grande. Él también lo recordaba. No lo había olvidado todo. Solo se había alejado para protegerse. Y ahora con cautela estaba volviendo. Y fue ahí, en esa llamada sin razón, que lo supe. Algo había cambiado. No porque yo lo exigiera, no porque yo pidiera respeto, sino porque planté paciencia, planté humildad, planté silencio cuando el instinto era hablar. Y regué todo esto con pequeños gestos cada día, incluso sin garantizar nada a cambio. Tardé en darme cuenta de que el respeto no es automático, ni viene con el título de padre. El respeto se cultiva. Y este cultivo requiere 3 cosas que no siempre tenemos en la vejez: tiempo, silencio y humildad. Tiempo para esperar, silencio para no invadir, humildad para seguir adelante, incluso sin aplausos. Los niños, sobre todo los adultos, lo entienden todo. Perciben cuando hay un cambio real, y también perciben cuando sigue siendo el mismo discurso de siempre disfrazado. Así que nunca subestimes el poder de un pequeño mensaje, un recordatorio enviado, un cumplido sincero, no para agradar, sino para decir, estoy aquí. Y he aprendido. Hoy me doy cuenta de que el respeto de mis hijos no volvió porque me golpeara el dedo del pie. Volvió porque cambié mi forma de ser. Y cuando cambias, la otra persona lo siente, aunque no lo digas. Aunque tardes un poco, el respeto no es el resultado de exigencias, es la consecuencia de la transformación. 4 años después del silencio. El día del padre. Todos vinieron a visitarme. Yo no sabía que venían. Nadie me lo había dicho. Me había acostumbrado a esperar poco en esas fechas. Había planeado una comida sencilla para mí y pasar el día en silencio, como tantos otros. Pero aquel domingo por la mañana oí golpes en la puerta. Cuando abrí estaban allí. Estaban todos. Mis 2 hijos, mi hija, los nietos, incluso el más pequeño, al que solo había visto una vez desde que nació. Cada uno con algo en las manos. Flores, bolsas de comida, juguetes en las manos de los Kinosues, niños. Y en medio de todo mi hija me entregó una tarta. Sencilla, casera, con cobertura de chocolate y el nombre Padre, escrito con azúcar. La he hecho yo, me dijo, como en tu cumpleaños de hace años. ¿Aquel al que no viniste? Pregunté sin malicia, sonriendo. Ella me devolvió la sonrisa. Sí, ese. Pero hoy he venido. Entraron, llenaron la casa de voces, de risas, de vida. Los niños corrían por el pasillo como si siempre hubieran estado allí. Y yo ahí en medio, sin saber qué hacer, dejé que pasara. Me abrazaron, me llamaban papá, con cariño. Me miraron a los ojos y por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme padre. No un padre cansado, no un padre ignorado, sino un padre recordado, reconocido, recibido. No hubo nada extraordinario en esa visita, no hubo regalos caros, ni sorpresas extravagantes, pero hubo algo que nunca antes había sentido: afecto espontáneo. Después de comer, nos sentamos en el balcón. Mi hijo mayor estaba a mi lado, mirando a sus nietos jugar con un viejo cochecito de madera que yo había guardado durante décadas. Me dijo, «Papá, hay algo que quiero decirte». Asentí sin saber qué esperar. Hoy te respetamos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque has cambiado, porque nos has demostrado que todo el mundo puede aprender, incluso los que han vivido tanto como tú. Permanecí en silencio. Tragué saliva. Quería responder, pero no podía. Simplemente extendí la mano y se la estreché. Aquellas palabras fueron mi mayor regalo, porque en ese instante me di cuenta de que todo el esfuerzo, cada mensaje sin respuesta, cada ayuda silenciosa, cada vez que me callaba cuando quería explotar, había merecido la pena.
Y lo que me conmovió no fue solo su reconocimiento, fue darme cuenta de que, de alguna manera, mi cambio también les había cambiado a ellos. Me vieron cambiar, y eso les abrió espacio para reflexionar también, para darse cuenta de que las relaciones no tienen por qué estar condenadas al pasado, que incluso los lazos rotos pueden repararse. Allí, en aquel día del padre con la tarta en la mesa, los nietos en el patio y el sol poniéndose detrás de los árboles, lo supe con certeza. No solo recuperé su respeto, tuve la oportunidad de volver a formar parte de sus vidas. Y más que eso, descubrí que ser padre no termina cuando tus hijos crecen. Ser padre es un viaje que continúa, siempre que tengas el valor de volver a empezar. Si me estás escuchando ahora, si sientes que has perdido el respeto de tus hijos, si sientes que ya no te recuerdan ni te quieren, quiero decirte con toda la sinceridad de mi corazón, no es el final. Aunque el silencio haya durado años, aunque los errores hayan sido muchos, incluso si ya has pensado, nunca más me perdonarán. Aún así no es el final, pero hay una verdad que debe quedar clara. Hay un camino de vuelta, pero no es fácil. Requiere algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Cambiar. Abandonar el orgullo, mirar hacia adentro, reconocer, volver a empezar. Y sobre todo dar el primer paso sin garantías, sin saber si aceptarán, sin saber si responderán, sin saber si un día volverán a abrazarte. Tendrás que caminar solo durante un tiempo, hacer lo correcto sin que te aplaudan, hablar con afecto sin recibir respuesta, mostrar presencia sin invadir. Pero si soportas este proceso, con paciencia y verdad, algo empieza a suceder. No de la noche a la mañana, pero empieza, porque el corazón de los niños, incluso herido, lleva recuerdos, y cuando siente que hay un cambio real, empieza a abrirse una grieta. Hoy no tengo una familia perfecta. Todavía hay viejas heridas, temas delicados, distancias, que no han desaparecido del todo. Pero vuelvo a tener una familia, porque me di cuenta de algo que lo cambió todo. El respeto no se hereda, se construye. Y construirlo lleva tiempo. Requiere escuchar. Requiere humildad. Requiere el valor de ser visto, no como un padre infalible, sino como un ser humano dispuesto a aprender, hasta el último día de su vida. Quizá el amor que sembraste, entonces, en los días en que llevabas a tu hijo en el regazo, en los días en que le cogías de la mano para cruzar la calle, en los días en que le contabas cuentos junto a su cama. Quizá ese amor siga vivo. Quizá ese amor siga vivo. Dormido, sí, oculto tras las penas, protegido por silencios, pero vivo, esperando el momento adecuado para florecer, esperando a dar el primer paso, esperando no una disculpa perfecta, sino un gesto real. No subestimes el poder de un simple gesto, un mensaje corto, una muestra de afecto, una mano amiga ofrecida sin orgullo. Así es como empieza. Y así es como termina también, no con grandes reconciliaciones dramáticas, sino con la tranquila y profunda sensación de que, por fin, vuelves a estar presente, no como una autoridad, sino como alguien que ama y es amado. Y si todo esto aún te parece lejano, quédate con esta frase: nunca es demasiado tarde para reconstruir. Nunca. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.